Mis padres me desheredaron y me echaron de la familia solo por casarme con la hija de un obrero y llamarme traidor. Nunca pensé que el amor sería lo que destrozaría mi vida. Al crecer, lo tuve todo: dinero, estatus, un nombre que abría puertas incluso antes de que llamara. Mis padres, Margaret y Henry Grayson, poseían la mitad de los bienes raíces de la ciudad y una parte de su orgullo. Me criaron para creer que era intocable, que el legado de nuestra familia era un escudo que nadie podía atravesar. Pero entonces conocí a Clara, y todo lo que me habían enseñado comenzó a resquebrajarse. Fue un martes cuando se lo dije. Había estado ensayando las palabras durante semanas, caminando por mi habitación como un prisionero esperando la sentencia. Clara y yo habíamos estado juntos durante un año para entonces, robando momentos entre sus turnos en el restaurante y mis supuestos deberes administrando las propiedades familiares. No se parecía a nadie que hubiera conocido. Ingeniosa, amable, con ojos que veían a través de las mentiras que me habían alimentado toda mi vida. Su padre, Tom, trabajaba en la fábrica en las afueras de la ciudad, un hombre tranquilo con manos ásperas y un sueldo que apenas cubría el alquiler. Para mis padres, eso la convertía en basura. Para mí, la hacía real. Me paré en el comedor esa noche. La larga mesa de roble se extendía entre nosotros como un campo de batalla. Mi madre se sentó en un extremo, con los labios apretados en una fina línea, y mi padre en el otro, girando un vaso de bourbon como si estuviera a punto de negociar un trato. La lámpara de araña sobre nosotros zumbaba débilmente, el único sonido hasta que abrí la boca. Me voy a casar con Clara, dije, sin preámbulos, sin suavizar el golpe. Había aprendido de ellos que la franqueza era poder. El silencio que siguió fue ensordecedor. El tenedor de mi madre resonó contra su plato y mi padre dejó su vaso con un golpe seco deliberado. Por un momento pensé que no me habían escuchado. Entonces mi madre se rió, un sonido agudo y amargo que atravesó la habitación. Clara, dijo, con la voz llena de incredulidad, ¿esa chica del restaurante? ¿La hija del obrero de la fábrica? Sí, dije, manteniéndome firme. La amo. Mi padre se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. ¿Amor? No se trata de amor, Elliot, se trata de quiénes somos. Eres un Grayson, no nos mezclamos con gente como esa. ¿Gente como qué?, respondí. ¿Gente honesta? Gente trabajadora. No seas ingenuo, espetó mi madre. Está por debajo de nosotros. Su padre no es nadie y ella es una cazafortunas que se ha aferrado a ti. ¿Crees que te ama? Ama tu nombre, tu dinero. Eso no es cierto, dije, apretando los puños a los costados. No le importa nada de eso. Nunca me ha pedido ni un centavo. Entonces es más lista de lo que pensaba, dijo mi padre, con tono frío. Está jugando a largo plazo y tú estás demasiado ciego para verlo. Quería gritar, voltear la maldita mesa y ver cómo se rompía su mundo perfecto. Pero mantuve mi voz firme. No les pido su permiso, les estoy diciendo lo que está sucediendo. Entonces llegó el ultimátum. Mi padre se puso de pie, su silla raspó contra el suelo. Si te casas con esa chica, se acabó. Sin herencia, sin trabajo, sin lugar en esta familia, estarás en la calle sin nada más que ella y sus sucias raíces. Henry, comenzó mi madre, pero él la interrumpió. No, Margaret, necesita escuchar esto. Si sales por esa puerta con ella, ya no serás un Grayson, serás un don nadie. Como ellos, los miré, la mirada gélida de mi madre, la mandíbula apretada de mi padre, y me di cuenta de que nunca me habían conocido. Pensaban que el dinero era mi columna vertebral, que me doblegaría bajo el peso de su amenaza, pero Clara me había mostrado algo que ellos no podían entender: paz. Con ella, no tenía que actuar, no tenía que estar a la altura de un hombre que cada día se sentía más como una correa. Entonces supongo que soy un don nadie, dije, porque la elijo a ella. El rostro de mi padre se retorció, una mezcla de rabia y algo que no pude identificar. Decepción. Tal vez, estás tirando tu vida por la borda, dijo, por una persona de baja categoría. Mejor una persona de baja categoría con ella que una vida de lujo con ustedes, respondí. Las palabras se sintieron como una cuchilla, cortando en ambos sentidos. Me di la vuelta para irme, pero la voz de mi madre me detuvo. Elliot, si te vas, no vuelvas, nos aseguraremos de que te arrepientas de esto. No miré atrás. Tomé mi chaqueta del pasillo, salí a la noche y conduje directamente a casa de Clara. Estaba esperando en el porche, con los brazos cruzados, el ceño fruncido como si supiera que algo andaba mal. Cuando le conté lo que había pasado, no lloró ni entró en pánico, simplemente tomó mi mano y dijo, lo resolveremos juntos. Ese debería haber sido el final, pero mis padres no habían terminado. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un viejo amigo que trabajaba en una de sus propiedades. Te están poniendo en la lista negra, nadie en la ciudad te contratará. ¿Hablan en serio? Amigo, se lo mostré a Clara, esperando que vacilara.
pero ella simplemente apretó mi mano con más fuerza. Entonces nos vamos, dijo, ya no hay nada aquí para nosotros. Al final de la semana, habíamos empacado lo poco que cabía en mi destartalado sedán y nos dirigimos a la siguiente ciudad. No sabía lo que encontraríamos allí. Los trabajos eran escasos y mis ahorros no durarían mucho, pero sabía que había tomado la decisión correcta. Mis padres pensaron que me habían roto, que volvería. Arrastrándome, rogando su perdón, no se dieron cuenta de que me habían liberado. En retrospectiva, debería haberlo visto venir. Siempre habían gobernado a través del miedo, a través del control, pero me subestimaron, y definitivamente subestimaron a Clara. Esa noche en el comedor no fue solo el final de mi antigua vida, fue el comienzo de algo más grande. Algo que nunca verían venir. No lo sabía entonces, pero el verdadero giro aún estaba a años de distancia, esperando en un testamento que nunca esperé. De un hombre al que despreciaban como si no fuera nada. Salir de la ciudad se sintió como quitarse una piel que me quedaba pequeña, pero la nueva ciudad no nos dio exactamente una bienvenida. Clara y yo aterrizamos en un lugar llamado Riverton, un desorden de hormigón y ruido donde a nadie le importaba el nombre Grayson, o la falta de él. Alquilamos un apartamento de una habitación encima de una lavandería, el tipo de lugar donde las paredes crujían y las tuberías gemían como si se quejaran de nuestra llegada. Mis ahorros nos alcanzaron para un mes, tal vez 2 si estirábamos cada dólar. Después de eso, era hundirse o nadar. Encontrar trabajo fue el primer golpe en el estómago. En casa, conseguía trabajos por ser quien era. Aquí, solo era otro tipo con un currículum que no coincidía con la desesperación en mis ojos. Presenté solicitudes en todas partes, almacenes, gasolineras, incluso un lavadero de autos, pero los rechazos se acumulaban más rápido de lo que podía contar. Clara, sin embargo, no lo dudó. Aceptó un trabajo de camarera en un restaurante llamado The Rusty Spoon, haciendo turnos dobles mientras yo estaba sentado en ese apartamento, mirando al techo, sintiéndome como un fracaso. No tienes que hacer esto sola, le dije una noche, viéndola contar las propinas en el sofá hundido. Sus dedos se movían rápido, apilando monedas en pequeñas torres. No estamos solos, dijo, sin levantar la vista, estamos juntos. Ese es el trato. Odiaba lo tranquila que estaba, como hacía que pareciera simple cuando no lo era. Pero tenía razón, éramos un equipo, así que me tragué mi orgullo y acepté el primer trabajo que conseguí, un turno de noche reponiendo estantes en un supermercado. El salario era una basura y las horas me dejaban con los ojos hundidos, pero mantenía las luces encendidas. Clara metía notas en mi bolsa del almuerzo, tonterías como eres más fuerte de lo que piensas, y de alguna manera eso lo hacía soportable. Creamos un ritmo irregular como era. Los días se convirtieron en semanas, luego en meses. Llegaba a casa al amanecer. Ella se iba al restaurante y robábamos una hora juntos cuando nuestros horarios coincidían. No era glamoroso, la mayoría de las noches comíamos sopa enlatada o lo que estuviera en oferta, pero era nuestro. La risa de Clara me mantenía cuerdo y su obstinada esperanza se me contagió. Empezamos a hablar del futuro, no solo de sobrevivir, tal vez una casa algún día, un hijo, pequeños sueños, pero se sentían enormes cuando no tenías nada más. Su padre, Tom, llamaba a veces, llamaba desde casa, su voz ronca por la línea llena de gente. ¿Están bien?, preguntaba, y yo decía, sí, incluso cuando era mentira. Nunca decía mucho, solo escuchaba, pero me daba cuenta de que estaba preocupado. Clara cogía el teléfono después de mí. Su rostro se suavizaba mientras lo ponía al día sobre nuestra vida. O lo conocía bien entonces, solo era un tipo con una camisa de franela que me saludó con la cabeza una vez cuando recogí a Clara de su casa, pero era, estable, un ancla silenciosa que no nos dimos cuenta de que necesitábamos. Luego llegó la llamada que lo cambió todo. Era jueves, 3 años después de nuestra vida en Riverton. Acababa de salir de un turno, con las manos todavía doloridas por levantar cajas, cuando sonó el teléfono de Clara. Contestó y, en cuestión de segundos, su rostro se puso pálido. ¿Qué? Cuando, dijo, con la voz temblorosa, dejé caer la bolsa de la compra que estaba desempacando y crucé la habitación. Colgó, con los ojos muy abiertos, y susurró, papá se ha ido. Un ataque al corazón. Anoche, al día siguiente, volvimos a nuestro antiguo pueblo. No había estado allí desde que nos fuimos. Y entrar en esa cuadrícula familiar de calles se sintió como entrar en una historia de fantasmas. Clara no lloró, todavía no, pero su silencio era pesado. El funeral fue pequeño, solo nosotros, algunos de los compañeros de fábrica de Tom y un predicador que lo mantuvo breve. Lo enterraron en una parcela sencilla, sin aspavientos, exactamente como él hubiera querido. Sostuve la mano de Clara mientras la tierra golpeaba el ataúd, preguntándome cómo un hombre que había vivido tan sencillamente podía dejar un vacío tan grande. Después, fuimos a su casa. Una pequeña casa achaparrada con pintura descascarada y un porche hundido.
Clara quería revisar sus cosas, pero me di cuenta de que estaba demorándose, evitando la despedida. Fue entonces cuando apareció el abogado. Era un tipo delgado llamado Perkins, agarrando un maletín como si estuviera pegado a su mano. Señorita Clara, dijo, inclinando la cabeza, necesito hablar con usted. Nos sentamos en la mesa de la cocina de Tom. La misma en la que Clara y yo habíamos comido panqueques quemados la primera vez que ella me invitó a su casa. Perkins abrió su maletín y deslizó una pila de papeles hacia ella. Su padre dejó un testamento, dijo, y es sustancial, repetí, frunciendo el ceño. Trabajaba en la fábrica. ¿Qué tiene de sustancial eso? Perkins no se inmutó. Señor Grayson, Tom no era solo un trabajador. Hace 20 años, patentó un diseño de válvula para máquinas industriales, lo mantuvo en secreto, lo licenció y dejó que las regalías se acumularan. Nunca gastó ni un centavo, en cambio, vivió de su salario. Todo está aquí. Golpeó los papeles, cuentas bancarias, inversiones, una propiedad al norte del estado, es suyo. Clara, unos $4 millones. Lo miré fijamente, luego a Clara, esperando el remate. ¿$4 millones? ¿De Tom? ¿El tipo que había usado las mismas botas durante una década? Clara abrió la boca, pero no salió nada. Tomé los papeles, escaneando los números. La jerga legal era real, cada palabra. Como logró decir finalmente, ¿por qué no me lo dijo? No quería cambiarte, dijo Perkins. Me dijo una vez que prefería verte construir tu propia vida que apoyarte en la suya, pero siempre planeó dejarlo. Me hundí en la silla. Con la mente acelerada, habíamos estado subsistiendo, contando monedas, mientras esto estaba oculto en las sombras. Las voces de mis padres resonaron en mi cabeza, de baja categoría. La habían llamado a ella, a él, y aquí estaba la prueba de que habían estado ciegos. Clara me agarró la mano por debajo de la mesa, su respiración temblorosa. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, mirándome como si yo tuviera las respuestas. No las tenía, todavía no, pero sabía una cosa, todo estaba a punto de cambiar, de nuevo. El día que firmamos los papeles, sentí como si hubiera entrado en la vida de otra persona. $4 millones no me impactaron de una vez. Era demasiado irreal. Clara y yo nos sentamos en la oficina de ese abogado. Perkins hablaba sin parar sobre transferencias y formularios de impuestos, y todo lo que podía pensar era en cómo Tom nos había jugado a todos, no de una manera cruel, sino como un maestro de ajedrez que le dio jaque mate al mundo sin que nadie se diera cuenta. Salimos con una cuenta bancaria que podría haber comprado el imperio de mis padres 2 veces, y todavía no sabía si reír o maldecir. Riverton se veía diferente después de eso. El apartamento encima de la lavandería, con su pintura desconchada y ventanas temblorosas, ya no encajaba. Clara renunció al restaurante a la mañana siguiente, sin un gran discurso, solo un tranquilo «he terminado» a su jefe. Salí del supermercado a mitad del turno. Dejé mi delantal en el mostrador y no miré atrás. No fuimos crueles al respecto, simplemente ya no pertenecíamos allí. El dinero no era una varita mágica, pero era una escalera para salir del agujero en el que habíamos estado escarbando durante años. Nos movimos rápido. En un mes, compramos una casa en las afueras de la ciudad, una casa de 2 pisos con un porche y un patio lo suficientemente grande para los sueños que no nos habíamos atrevido a expresar antes. Clara la eligió porque le recordaba la sencillez de su padre. Solo que a mayor escala. Me gustó porque era nuestra, no una herencia del legado de mi familia. Pagamos en efectivo, sin hipoteca, sin condiciones. Al agente inmobiliario se le cayó la mandíbula cuando se confirmó el cheque, y no podía culparlo. Yo también habría apostado contra nosotros hace 3 años. El dinero cambia las cosas, pero no reescribe quién eres. Clara no se convirtió en una reina de la alta sociedad de la noche a la mañana, y yo no comencé a pavonearme como si fuera el dueño del mundo. Seguíamos siendo nosotros, marcados, luchadores y un poco aturdidos por el giro, pero ahora teníamos espacio para respirar, y fue entonces cuando las ideas comenzaron a fluir. Clara quería construir algo, no solo sentarse sobre el dinero. Papá no ahorró esto para que lo desperdiciemos, dijo una noche, tirada en nuestro nuevo sofá con un cuaderno en su regazo. Querría que lo convirtiéramos en algo significativo. Así comenzó Haven. Le pusimos el nombre de la paz que habíamos encontrado el uno en el otro. Una pequeña empresa que fabrica piezas asequibles para fábricas, como la en la que trabajaba Tom. Clara tuvo la visión, usar el diseño de válvula de su padre, modificarlo y venderlo a lugares que no podían pagar las marcas de renombre. Yo me encargaba de los números, los tratos, contratamos a un par de ingenieros, alquilamos un almacén y nos pusimos a trabajar. No era glamoroso, pero se sentía bien. 6 meses después, conseguimos nuestro primer contrato. Una planta mediana a 2 ciudades de distancia. Para finales de año, Haven estaba obteniendo ganancias, no millones,
pero lo suficiente como para demostrar que no. Solo estábamos jugando a ser ricos, la vida se asentó en una nueva rutina, ya no estábamos subsistiendo, pero tampoco lo alardeábamos. Clara cambió su uniforme de mesera por jeans y un portapapeles, dirigiendo el almacén como si hubiera nacido para hacerlo. Dejé los turnos de noche por las reuniones, estrechando la mano de personas que nunca habían oído hablar de Grayson y no les importaba. Incluso comenzamos a hablar de una familia, nada concreto, solo susurros sobre un café sobre un hijo que crecería conociendo el trabajo duro, no las limosnas. Entonces el pasado vino a llamar. Era sábado, casi 2 años después de la muerte de Tom. Estaba en el garaje, jugando con una bicicleta vieja que había comprado para arreglarla, cuando Clara me llamó adentro. «Tienes una carta», dijo, sosteniéndola como si fuera a morder. La letra del sobre era la de mi madre. Aguda, precisa, inconfundible. No había tenido noticias de mis padres desde la noche en que me fui, y había hecho las paces con eso, o eso creía. La abrí, esperando veneno. En cambio, era una súplica. Elliot, decía, necesitamos hablar, el negocio está en problemas, la salud de tu padre no es lo que era, cometimos errores, pero seguimos siendo familia. Vuelve a casa, sin disculpas, solo ese viejo derecho de Grayson, como si yo les debiera algo después de que me hubieran echado de sus vidas. Clara me vio leerla, con los brazos cruzados. «¿Qué quieren?», preguntó. «Ayuda», dije, tirando la carta sobre la mesa. «Se están hundiendo y piensan que los rescataré». No dijo nada por un minuto, solo me estudió. «Lo harás», me reí, breve y amargamente. «¿Por qué debería hacerlo?». «Me pusieron en la lista negra, te llamaron basura, llamaron a tu padre algo peor, no pueden cambiar eso porque estén en la ruina, siguen siendo tus padres», dijo, sin presionar, solo exponiéndolo. «Sí, y eligieron ese título por encima de mí». Caminé por la cocina, la vieja ira resurgió. «Pensaron que fracasaría sin ellos. Míranos ahora». Clara asintió, lenta y firmemente. «Así que seguimos construyendo, que se las arreglen». Ese debería haber sido el final, pero la carta se me quedó grabada. No porque me sintiera culpable, no lo hacía, sino porque demostraba que se habían equivocado, había construido algo mejor sin ellos. Con Clara, con el fantasma de Tom en nuestro rincón, Haven no era solo un negocio, era una señal de desprecio para cada persona de baja categoría que nos habían escupido, y estaba creciendo. Una semana después, recibí una llamada de un viejo amigo, Jake, que todavía se relacionaba con los círculos de mis padres. «Oye, amigo», dijo, con voz baja como si estuviera revelando un secreto, «tus padres están hundidos, los acreedores están dando vueltas, están vendiendo propiedades a diestra y siniestra, se dice que están preguntando por ti, cómo te va, de dónde viene el dinero, que pregunten». Dije, «No les gustará la respuesta». Colgué, con una sonrisa en la boca. Me habían echado, pensando que volvería arrastrándome. Ahora eran ellos los que luchaban, y yo estaba más erguido que nunca, pero no tenía tiempo para regodearme. Haven tenía un nuevo contrato sobre la mesa y Clara ya estaba esbozando planes de expansión. El pasado podía arañarnos todo lo que quisiera, estábamos demasiado ocupados corriendo hacia el futuro. El éxito tiene una forma de hacer que el pasado se sienta como un extraño. Para cuando Haven llegó a su 3er año, Clara y yo no solo estábamos sobreviviendo, estábamos ganando. La empresa había crecido más allá de ese primer almacén, con contratos que se extendían a través de las fronteras estatales y un equipo de 20 que nos miraba como si supiéramos lo que estábamos haciendo. Cambiamos el sedán por una camioneta, del tipo que podía transportar equipo o una carriola cuando llegara el momento. Clara estaba embarazada ahora, de 5 meses, y habíamos comenzado a convertir la habitación de invitados en una guardería, pintándola de azul porque tenía el presentimiento de que sería un niño. La vida era buena, mejor de lo que jamás hubiera imaginado cuando era un Grayson, solo de nombre. Entonces aparecieron. Era un sábado por la mañana fresco, del tipo en el que el aire muerde lo suficiente como para despertarte. Estaba en el camino de entrada, descargando madera para una cuna que había decidido construir yo mismo, cuando apareció un auto negro, elegante, pulido, una reliquia del mundo que había dejado atrás. Mi padre salió primero, su traje le quedaba más holgado de lo que recordaba, su rostro marcado con líneas que no habían estado allí hacía 4 años. Mi madre lo siguió. Sus tacones sonaban sobre el pavimento, sus ojos recorrían nuestra casa como si la estuviera tasando en su cabeza. Dejé caer los tablones y me limpié las manos en los jeans, esperando a que hicieran el primer movimiento. «Elliot», dijo mi padre, con la voz más débil de lo que solía ser, «tenemos que hablar». No respondí de inmediato. Clara llegó a la puerta detrás de mí, con una mano sobre su vientre, mirándolos con una calma que envidiaba. «Están muy lejos de casa», dije finalmente. «¿De qué se trata esto?». Los labios de mi madre se apretaron. «No te hagas el tonto».
¿Sabes por qué estamos aquí? Crucé los brazos. En realidad, no lo sé. La última vez que supe, dejaron en claro que ya no era su hijo. Mi padre se estremeció, solo un parpadeo, pero estuvo allí. Las cosas han cambiado, dijo. El negocio se ha ido a pique, las deudas se acumularon, los inquilinos se fueron y el banco se llevó lo que quedaba. Lo hemos perdido todo. ¿Todo? Repetí, manteniendo mi tono plano. Es una lástima, no seas engreído, espetó mi madre. Te ha ido bien, obviamente. Escuchamos sobre tu pequeña empresa, tu dinero, la gente habla. Sí, hablan, dije. Es curioso cómo funciona eso. No les importó lo que dijeran cuando ustedes me pusieron en la lista negra. Nos equivocamos, interrumpió mi padre, acercándose. Estábamos enojados, orgullosos, pero somos familia. Elliot, eso todavía significa algo. Me reí. Un sonido fuerte e irregular que los sobresaltó a ambos. ¿Familia? Me echaron como basura, llamaron a Clara cazafortunas, a su padre un don nadie. No pueden venir aquí y reclamar sangre, ahora que están en la ruina. Clara se movió a mi lado, su mano rozó mi brazo, no dijo nada, pero podía sentir que me calmaba. Como siempre, los ojos de mi madre se dirigieron a ella, luego se entrecerraron. Nos debes algo, dijo. Te criamos. Te dimos un comienzo. Sin eso, todavía estaría aquí, interrumpí, porque Clara y yo construimos esto, no ustedes. El dinero de Tom nos dio un impulso, claro, pero nosotros lo convertimos en algo real. Tuvieron su oportunidad de ser parte de mi vida, eligieron el poder por encima de mí. Los hombros de mi padre se hundieron, no pedimos mucho. Solo lo suficiente para volver a ponernos de pie. Un préstamo, una inversión, algo. Vivimos en un apartamento alquilado ahora. Elliot, tu madre está vendiendo joyas para pagar las cuentas. Dejé que eso se asentara, imaginándolos en una caja apretada, su imperio reducido a recibos de casas de empeño. Una parte de mí quería sentir lástima por ellos, después de todo eran mis padres, pero la mayor parte recordaba el comedor, el ultimátum, la forma en que se burlaron de la mujer que amaba. Habían apostado contra mí, y perdieron. Este no era mi desastre para limpiar, no, dije, simple y definitivo. Ustedes tomaron su decisión en ese entonces, yo tomé la mía. Nosotros, incluso. El rostro de mi madre se retorció, la ira rompió su compostura. Pequeño ingrato, Margaret, ladró mi padre, agarrándola del brazo, me miró con ojos suplicantes. Elliot, por favor, estoy enfermo, el estrés me está matando. Un error no debería acabar con nosotros. Lo miré fijamente. Buscando al hombre que había gobernado mi infancia con puño de hierro, se había ido, reemplazado por esta frágil sombra, rogando por una misericordia que nunca me había mostrado. No cometieron un error, dije, cometieron miles, todos los días. Pensaron que el dinero valía más que las personas. Lamento que estén sufriendo, pero no soy su solución. Clara dio un paso al frente entonces, su voz tranquila, pero firme. Deberían irse, tenemos una vida que vivir aquí. Mi madre la miró, con veneno en los ojos, pero mi padre simplemente asintió. Derrotado, se dieron la vuelta, volvieron al auto, moviéndose más despacio de lo que habían llegado. Los vi alejarse, el sedán negro encogiéndose en la distancia, y sentí que se levantaba un peso que no sabía que estaba cargando. No culpa, no triunfo, solo un cierre. Más tarde esa noche, Clara y yo nos sentamos en el porche, con la cabeza de ella sobre mi hombro. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, dije, en serio, ya no son mi problema. Ella sonrió, pequeña y cómplice. Nunca lo fueron. Jaque llamó la semana siguiente, llenando los vacíos. Mis padres habían vendido su última propiedad, una casa de verano a la que se habían aferrado como a un salvavidas, y apenas estaban subsistiendo. Se decía en la ciudad que habían quemado demasiados puentes como para volver. No me importó lo suficiente como para indagar más. Haven estaba cerrando un trato con una cadena de fábricas y la cuna estaba a medio construir. Mi mundo estaba aquí, no allí, pero no podía evitar un pensamiento. Vinieron a mí porque se habían enterado de nuestro éxito. Eso significaba que sabían que el legado de baja categoría de Tom los había superado. No era venganza, en realidad, solo una prueba de que la vida que había elegido era más fuerte que la que intentaron imponerme, y aún no había terminado. El día que nació nuestro hijo, supe que la pelea había terminado, no solo con mis padres, sino con la versión de mí mismo que había dejado atrás. Clara entró en trabajo de parto un martes, 2 semanas antes, y, a medianoche, estaba sosteniendo a Thomas, llamado así por su padre, en una habitación de hospital que se sentía demasiado pequeña para la magnitud del momento. Tenía sus ojos, agudos y firmes, y un llanto que podría haber despertado a la mitad de Riverton. Lo miré, luego a Clara, exhausta pero sonriendo, y me di cuenta de que esto era lo que se sentía ganar. No dinero, no venganza, solo esto.
Habíamos recorrido un largo camino desde ese apartamento encima de la lavandería. Haven era un nombre que la gente conocía ahora, no solo en Riverton, sino en toda la región. La empresa había crecido a 3 almacenes, produciendo piezas que mantenían las fábricas en funcionamiento, y habíamos creado un nicho que nadie más se molestaba en ocupar, asequible, confiable, construido por personas que habían estado al otro lado de la línea. Clara dirigía el espectáculo, incluso con un recién nacido en la cadera, dibujando diseños entre comidas. Yo me encargaba de la expansión, estrechando la mano de gerentes de planta a quienes no les importaba de dónde venía, solo lo que podía ofrecer. No éramos multimillonarios, pero no necesitábamos serlo. La fortuna de Tom nos había dado un comienzo, nosotros habíamos recorrido el resto del camino. Mis padres se desvanecieron en el fondo después de ese día en el camino de entrada. Jack enviaba actualizaciones de vez en cuando, sin que se las pidiera, pero no lo detuve. Se habían mudado a un lugar más pequeño, un apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad, y la salud de mi padre seguía empeorando. Mi madre aceptó un trabajo en una boutique, vendiendo baratijas a los turistas, muy lejos de la reina que había sido. No sentí lástima por ellos, pero tampoco los odiaba. Construyeron su jaula, yo escapé de la mía, eso era suficiente. Un año después del nacimiento de Thomas, tuvimos la oportunidad de demostrarlo. Haven consiguió su mayor contrato hasta el momento. Un trato con una cadena de fábricas que nos llevaría a nivel nacional. La firma se realizó en una sala de juntas a 2 horas de casa, todo paredes de vidrio y apretones de manos firmes. Los ejecutivos preguntaron cómo habíamos empezado y les dije la verdad. La hija de un obrero de una fábrica y un tipo que lo había dejado todo. Les gustó eso, lo llamaron agallas. No discutí. Cuando se secó la tinta, Clara me apretó la mano debajo de la mesa, su anillo de bodas brillaba. Condujimos a casa esa noche. Thomas balbuceaba en el asiento trasero, y sentí que las piezas encajaban en su lugar, pero el verdadero cierre llegó más tarde. En una tarde tranquila cuando Thomas tenía 2 años, estaba en el patio, empujándolo en un columpio que habíamos construido. Cuando llegó el correo, Clara lo trajo, un solo sobre en la mano, sin remitente. Reconocí la letra al instante. La de mi padre, temblorosa ahora, no la letra audaz que conocía. Lo abrí mientras Thomas se reía detrás de mí. El crujido del columpio cortaba el silencio. Elliot, decía, no pediré perdón, no lo merezco. Tu madre se ha ido, su corazón se rindió el mes pasado. Yo no estoy muy lejos, nos equivocamos contigo, con ella, con todo. Ahora lo veo, demasiado tarde. Construiste algo que yo nunca pude. Quédatelo, eso es todo, sin firma, solo esas palabras, irregulares y definitivas. Doblé el papel y se lo di a Clara. Lo leyó, con el rostro inmóvil, y luego lo dejó en la mesa de picnic. ¿Estás bien?, preguntó, como siempre. Sí, dije, y esta vez era más profundo que antes. Se acabó. No insistió, simplemente asintió y volvió con Thomas, levantándolo mientras él chillaba. Me quedé allí parado, mirándolos. La carta parecía un fantasma. Ya no necesitaba luchar. Las palabras de mi padre no cambiaban lo que habían hecho, pero cerraban el libro. Habían perdido todo, dinero, orgullo, el uno al otro, y yo había ganado más de lo que jamás entenderían. Ese fue el final. Años más tarde, cuando Thomas tenía 5 años, lo llevamos a la tumba de Tom. Era una piedra sencilla, igual que el día que lo enterramos, pero Clara había agregado una placa. Thomas H. Reed, padre, inventor, parte de Haven. Nos quedamos allí, los 3, y le conté a Thomas sobre el hombre que nos había hecho posible, no solo con dinero, sino con la fuerza silenciosa que esperaba que heredara. No necesitaba gritar, dije. Simplemente hacía lo que importaba. Thomas me miró con los ojos entrecerrados, lleno de curiosidad, como tú y mamá. Sonreí. Sí, hijo, como nosotros. Clara me tomó de la mano, sus dedos entrelazados con los míos, y volvimos a la camioneta. Haven prosperaba. Thomas estaba creciendo y teníamos planes. Un segundo hijo, tal vez, o una nueva sucursal para la empresa. Los detalles no importaban tanto como el sentimiento. Habíamos construido una vida que se sostenía por sí sola, no sobre las ruinas de nadie más. Mirando hacia atrás, podría haber dejado que la caída de mis padres me definiera. Podría haberme regodeado, restregárselo en la cara, pero ese no era el punto. El punto era Clara, riendo mientras perseguía a Thomas por el patio. El punto era Haven, manteniendo vivos los trabajos para personas como su padre. El punto era yo, de pie, más alto sin su sombra. La llamaron de baja categoría, pensaron que había fracasado al elegirla. Pero el secreto de Tom había cambiado el juego, y nosotros lo jugamos mejor que ellos jamás podrían. Mi familia no era en la que había nacido, era la que había creado, la que importaba. Mientras Thomas corría hacia mí, con los brazos abiertos, supe que seguiríamos construyendo, no para ellos,
sino para nosotros, ese era el legado que valía la pena dejar.